Muy buenas tardes. Antes de iniciar, les pedimos por favor que apaguen su teléfono o lo pongan en silencio, por favor. Continuando con las conferencias de esta semana de Negomarket 2019A, tengo el gusto de presentar al maestro Alejandro Miranda. Él hoy nos va a hablar sobre liderazgo en la vida diaria. El maestro Miranda es egresado de esta universidad. Él estudió comercio internacional dentro de estas aulas. Es el primer egresado de la carrera de comercio internacional que después cambiaron su nombre a negocios internacionales. También tiene una maestría en dirección y administración de empresas por el Centro de Estudios Financieros de Madrid, España. Una maestría en dirección en comercio internacional por la Universidad Camilo José Ceja de Madrid, España. Él es socio, fundador de la empresa CNI Agentes Aduanales, así también es mandatario de la agente aduanal licenciado en Mundo Elías, director de operaciones logísticas de Inborder. También él ha trabajado como consultor del Banco Interamericano y del Banco Mundial. Él es maestro de yoga, así también como es coach por Robert Kiyosaki, Napoleon Hill y John Maxwell Team. Y bueno, también ha sido profesor de la Universidad de Colima, de la Universidad Vizcaya de las Américas y actualmente profesor de la Universidad de Guadalajara. Les dejo al maestro Alejandro. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Gracias al doctor José Sánchez, al doctor Jorge Pelayo, a la maestra Marta Muñoz por esta oportunidad de hablar hoy con ustedes, hablar un poco de liderazgo. ¿Cuántos de nosotros creemos que es importante hablar de liderazgo? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros trabajamos, estudiamos, leemos o desarrollamos en algo nuestro liderazgo? ¿Por qué hablar de liderazgo? En mi vida profesional o en mi vida en general, he tenido 4 o 5 acercamientos importantes con el liderazgo. La primera es que en el año 2000-2001 tomé un puesto importante para el gobierno federal, trabajé en aduanas, fui subadministrador de la aduana de Ciudad Juárez. Me pasó algo. Llegué a un puesto de mucha importancia, de mucha relevancia, de mucho poder, pero no estaba preparado sobre liderazgo. No estaba preparado para conectar con la gente, no estaba preparado para llevar a esa gente a una visión. Ahorita veremos en los niveles de liderazgo el liderazgo que tomamos ahí, pero era muy limitado. Nos faltaba conocimiento de liderazgo. El mensaje aquí es no esperar a que la oportunidad llegue para prepararnos. Hay que prepararnos y la oportunidad vendrá. Otro tema importante con el liderazgo fue que después de estudiar aquí, trabajar en aduanas, me fui a estudiar 2 maestrías a España y me di cuenta que la profundidad de conocimientos académicos en cuanto a negocios era muchísimo, pero muy breve en relación al liderazgo. El liderazgo en esas maestrías eran unos brochazos donde leímos 2 o 3 artículos periodísticos y ya está. Y nadie nos hablaba de liderazgo. Y un tema relevante en mi vida fue que cuando regresé de España, mi padre, que era un líder, me dio un libro que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, de John Maxwell. Me lo dio y me dijo, conviértete en el líder que estás dispuesto o preparado a ser. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Por qué me hablas de esto? ¿Qué líder no nace? ¿Qué líder no es ya? Y me dijo, estudia, prepárate y desarróllate como líder. Y el cuarto momento importante en mi vida en relación con liderazgo fue que tuve la oportunidad de abrir una empresa en Manzanillo, Colima, hace unos 12 años. Nosotros trabajamos en el giro logístico, en agencias aduanales, y me di cuenta que para que el negocio fructificara, para ser competitivos y para subsistir en un medio tan complicado, había que desarrollar mi liderazgo. Y desde entonces
No me conformé con leer a John Maxwell. Fui y me certifiqué al centro John Maxwell y me certifiqué con otros autores porque soy un amante del desarrollo personal. Pero vamos a empezar por algo. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo no es otra cosa más que influencia. Y la influencia es liderazgo. Todos nosotros a cierto nivel tenemos un nivel de influencia con alguien. En nuestra familia, aquí, en el CUSEA, en nuestro salón de clase, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, todos desarrollamos un nivel de influencia con todas las personas con las que interactuamos. Eso es liderazgo. El liderazgo es influencia y la influencia es liderazgo. Para desarrollar nuestra influencia y para aumentar esto en todas las esferas en que nos movemos, hay que trabajar nuestra influencia. ¿Cómo? Hay que trabajar en nosotros mismos. Hay que desarrollar nuestro potencial. El potencial humano es ilimitado, pero hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo. Si cambiamos nuestra actitud en torno al desarrollo personal, nuestra eficacia es enorme. Y eso nos lleva a conocer algunas leyes. El liderazgo se mueve por leyes. Algo así como tenemos la ley de gravedad, bueno, hay leyes de liderazgo, hay principios o leyes. Y el primer principio o ley es la ley del tope. La ley del tope es que todos tenemos un tope y para nuestra eficacia. Pero ese tope no lo queremos eliminar porque tenemos algunas creencias limitantes en torno al líder, en torno al liderazgo. El primero es, una creencia limitante es, no, yo no nací líder, esto no es para mí, esto es para otros. La otra es, una que escucho mucho en la calle, es cuando yo tenga tal puesto, voy a ser un gran líder. Eso no existe. La autoridad no nos da el liderazgo. Y la otra es que creemos que conforme envejecemos o vamos aumentando nuestra vida profesional, nos convertimos en líderes. Hay gente que llega a jubilarse y nunca se convirtió en un líder. El liderazgo se trabaja, pero ojo, todos somos líderes. Todos nacemos líderes, solamente hay que desarrollarlo. Liderazgo es influencia, influencia es liderazgo. Pero liderazgo también es la capacidad para conseguir seguidores. Imagínense eso en una corporación, trabajando con seguidores, con gente que comulga con nuestra visión y está dispuesta a ir a llevar a la organización a donde queremos llevarla. Todo el mundo tiene una influencia en alguien, pero ojo, también puede ser negativa. Puede haber un chico que en su casa les ayuda, recibe influencia de sus padres, va a la escuela y él a su vez tiene influencia en sus amiguitos, pero luego llega a la casa, al barrio y resulta que hay alguien que le hace bullying y tiene una influencia negativa en él. Hay que revisar cuál es nuestro nivel de influencia y si esta es positiva o negativa y cómo hacer para crecerla. Ahorita hablábamos de las leyes de liderazgo. La primera de la que quiero hablar es la ley del tope. La ley del tope es que tenemos un límite para nuestra eficacia. Aquí nos enseña, aquí estamos estudiando negocios y aquí hacemos planes de negocio y aquí buscamos cómo una empresa sea eficaz y cómo gane dinero. Pero esa eficacia a nivel de negocios y a nivel personal tiene un tope. El tope funciona más o menos así. Este tope es nuestro nivel de liderazgo. En la medida que desarrollamos nuestro liderazgo y trabajamos en él, quitamos ese tope y la eficacia sube. Es decir, hay una relación proporcional entre nuestra eficacia con el liderazgo. ¿Qué estoy haciendo para quitar ese tope y aumentar mi eficacia? Otra ley es la ley del proceso. La ley del proceso significa que el liderazgo es un proceso eterno, no termina nunca. No es de que llegas ya, eres el gerente de una corporación y ya soy el líder. No hay tal cosa. El liderazgo termina nunca. Hay una historia que me encanta del presidente Teddy Roosevelt en Estados Unidos, que después de haber sido el hombre más poderoso de Estados Unidos, después de haber llevado a Estados Unidos a ser una superpotencia, lo encontraron en su lecho de muerte, había estado dormido y murió. Cuando levantaron el cuerpo para los funerales, encontraron que tenía un libro debajo de la almohada. Siendo quien había sido, seguía preparándose, seguía leyendo, seguía aumentando su liderazgo. Esa es la ley del proceso. La ley del proceso no debe de desilusionarnos porque no termina nunca. La ley del proceso es mágica, ¿por qué? Por aquello en lo que nos convertimos en ese proceso de crecimiento.
Y una ley más es la ley de la intuición. La ley de la intuición es, todos tenemos un nivel de intuición, pero no todo mundo tiene intuición para el liderazgo. Voy a tomar un poquito de agua porque se me está secando la boca. El liderazgo se mide, o la intuición de un líder es difícil de medir. Un líder tiene intuición y es difícil a veces entender cómo funciona. Pero un líder, cuando llega ante una situación, un problema, una empresa, inmediatamente calibra la situación, el problema y sabe qué decisiones tomar. Eso se desarrolla con intuición. La intuición no se aprende, solamente se desarrolla. Un ejemplo de intuición, por ejemplo, de la ley de la intuición. Steve Jobs fue corrido de su propia empresa, por ahí en los 80s. Y en el 2001 lo vuelven a llamar a tomar otra vez Apple porque estaba en declive. Con un toque mágico de liderazgo, enderezó el rumbo. ¿Qué hizo Steve Jobs? Cuando todas las empresas en el 2001 estaban apostándole a las agendas electrónicas o a este tipo de tecnologías, Steve Jobs tuvo la intuición de recibir a un personaje que se llama Tony Fowley, que era alguien que estaba metidísimo en los MP3 y la distribución de música de manera electrónica, ya no tanto en cartuchos como era antes. Cuando nadie le apostó a la música, Steve Jobs se fue y dedicó, no solamente se fue hacia la música, dedicaba la mayor parte de su tiempo en el desarrollo de los iPods. Al poco tiempo, iPod representaba el 65% de las ventas de Apple. Ese es un ejemplo de la ley de la intuición. ¿Cómo lo supo Steve Jobs? No lo sabemos. Simplemente él intuyó. Y además de haberlo intuido, recibió un montón de críticas por darse un giro a algo que nadie veía que tenía futuro. Y hoy todo mundo usamos iPods, todo el mundo escuchamos MP3 y todo el mundo tenemos música encapsulada. En nuestras épocas de estudiante había LPs, había cassettes que ya quedaron en el olvido. Esa es una manera de desarrollar la intuición. Y además de leyes, el liderazgo tiene ciertos niveles, hay 5 niveles de liderazgo. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque necesitamos saber primero dónde estoy, hacia dónde quiero ir y qué debo de hacer para ir a donde quiero ir. El primer nivel es el nivel de la posición. ¿Sí se alcanza a ver ahí? Sí, ¿verdad? El nivel 1 es el de la posición. ¿Qué es la posición? Pues con el liderazgo tienes que partir de algo. La posición es, yo soy el líder porque soy el jefe, porque soy el que paga la nómina. La gente me tiene que seguir muy a su pesar, aunque no quiera, porque yo soy el que manda. Ese es el liderazgo por posición, si es que tuviera que llamarse liderazgo. Recordar que la autoridad no te da liderazgo. El liderazgo se trabaja, se desarrolla. Para tener liderazgo hay que conectar con la gente. Cuando les platicaba yo ahorita la historia, cuando trabajé en la aduana de Ciudad Juárez como subadministrador, tenía mucho poder, tenía autoridad, tenía más de 300 personas a mi cargo. Cualquier decisión mía repercutía en el destino de mucha gente, pero no tenía liderazgo. Si de haberlo tenido, o si lo tuve, es liderazgo por posición. Como no sabíamos cómo, como no tenía herramientas para llevar a la gente a la visión que yo quería, no nos quedó otra más que actuar por decreto. Y decíamos, al que se robe algo le cortamos las uñas con machete. Esa era nuestra política, ese era nuestro liderazgo. Lo cual hoy veo que si hubiera estado más preparado en liderazgo, a lo mejor hubiera tenido otros alcances en esa época de mi vida. Entonces mi eficacia como aduanero se vio limitada por ese tope. No estaba preparado como líder. El siguiente nivel es el nivel de las relaciones o el nivel del permiso. ¿Qué significa esto? La gente en una empresa me da el permiso para que sea su líder. La gente da luz verde para seguirme. Es decir, hay un nivel de conexión con la gente. El líder se conecta con la gente, trabaja, se preocupa por sus intereses, sus oportunidades, sus prioridades. Y aquí ya empieza a haber un nivel de conexión. Hay un motivador de los 80s que se llama Zig Ziglar. Zig Ziglar decía esto: para que la gente te dé lo que tú necesitas para tu organización o para tu empresa, preocúpate primero en darle a ellos lo que ellos necesitan.
Eso es el liderazgo por permiso o por relaciones. Cuando llegamos a la oficina de Manzanillo y la abrimos en el 2006, yo me acuerdo que estábamos captando gente que venía derrotada a la empresa, venían corridas de otras organizaciones. Y empezamos a tratar de conectar con ellos. ¿Qué hicimos? Empezamos a tratar de resolver primero sus problemas para que ellos después se enfocaran en el desarrollo de la organización. Teníamos un chavo que era un vándalo, tal cual. Era un cholo vándalo. Y llegó a pedir trabajo. Dijimos, ¿qué necesitas? Necesito estudiar. Lo ayudamos con la prepa abierta, luego estudió una carrera técnica en comercio exterior y luego estudió la licenciatura en negocios internacionales. Era una manera de satisfacer sus necesidades. Hoy a la fecha ocupa un puesto importante con nosotros en áreas operativas. Llegó una mujer que nadie le quería contratar porque era madre soltera. Increíble, pero así fue, así todavía funciona, todavía a veces este México raro que existe, ¿no? Nadie la quería contratar porque era madre soltera, porque no le daba 8 horas a la empresa. Hablamos con ella. ¿Qué necesitas? Que me dé tiempo para mi hijo y si es necesario que me deje traerlo a la oficina. Tráetelo. Bienvenido el niño, pero necesitamos de tu ayuda. A la fecha ella sigue trabajando con nosotros. Si empiezas a conectar con la gente a un nivel personal y empiezas a te satisfacer y te preocupas por ellos, ese es el nivel del permiso. Y ellos van a dar lo mejor de sus capacidades en beneficio de la organización. El siguiente nivel es el nivel de la producción. ¿Qué es la producción? Pues todos en este negocio, en los negocios internacionales, vivimos bajo la presión de generar resultados, de tener producción, de generar ventas, dinero, ingresos, productos. La producción no se puede lograr sin previamente haber hecho una buena conexión al nivel 2 de liderazgo. Es decir, tengo resultados, ofrezco resultados para la organización, lo he hecho junto con mi equipo, pero no nomás eso. La gente ve ese logro, ese liderazgo y reconoce esa posición que se ha alcanzado en la empresa por este nivel de producción. ¿Hasta ahí queda claro el de producción? Un nivel más profundo es el nivel del desarrollo humano. El líder se preocupa por desarrollar a cada uno de sus integrantes de su equipo, desarrollarlo a nivel personal. Un líder que se preocupa porque su equipo sea altamente productivo, pero no nomás para la organización, para sí mismo. Una persona que trabaja en sí misma, una persona que se desarrolla, una persona que tiene hambre de crecimiento y el líder los enfoca, los lleva a ese nivel para crecer. Y el último nivel es el nivel del pináculo, la cúspide, es lo más alto a lo que se puede llegar, es el nivel de liderazgo más alto. El que llega al pináculo es un líder que ha arrastrado o ha llevado seguidores consigo, con él, hasta el nivel 4. Es decir, el nivel 5 es un líder produce líderes. Y eso no es tarea fácil. ¿Quién está en el pináculo? Pues muy pocos. Podemos hablar, por ejemplo, de Nelson Mandela, de Gandhi, de Albert Einstein. Jack Welch es el fue CEO de General Electric y aunque ya no trabaja en General Electric, sigue siendo un referente mundial. Él es un líder del nivel 5. ¿Hay que aspirar a llegar al nivel 5? Puede ser que sí, pero hay que hacer un trabajo largo. El éxito de la noche a la mañana sucede solamente después de años o décadas de trabajo continuo. Ese es el liderazgo. Hay otros aspectos importantes del liderazgo. Bueno, aquí un poquito de resumen sobre la posición. Y luego está el permiso, como lo vimos. La producción, el desarrollo humano, y ahí está el pináculo. ¿Qué hacer para desarrollar nuestro liderazgo? Primero, lo que yo he hecho es leer a los grandes maestros, a las grandes personas que han dejado huella en la historia de la humanidad, a las personas que han hecho algo realmente importante, porque ojo, en el nivel 5, el del pináculo, el líder deja un legado. Pocas personas han sido capaces de trascender y dejar un legado en este planeta, a nivel de los negocios, a nivel de las organizaciones, a nivel de asociaciones civiles. El legado
se logra a través del trabajo de muchos años de consistencia, perseverancia y un desarrollo eterno. Algunos aspectos importantes del liderazgo. Para lograr ser líder hay que saber establecer prioridades. ¿Y cómo establecer prioridades? Por ejemplo, ¿alguien me puede ayudar a entender la diferencia entre lo urgente y lo importante? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien? Importante y urgente. Importante y urgente tomar agua, perdón. A ver, aquí le tengo un micrófono. A mi punto de vista, lo urgente sería aquello que ya está muy cerca y se tiene que entregar muy pronto. Por otro lado, lo importante me parece que es aquello que es muy relevante en el desarrollo y se tiene que tomar bastante en cuenta. No está tan cerca como lo urgente. Muy bien, ¿cómo te llamas, perdón? César. César, muchas gracias, César. Lo que dice César es muy cierto. Yo me he desarrollado profesionalmente en el mundo de las aduanas y la logística. Y un día me di cuenta que nos pasábamos todo el día apagando fuegos. Éramos bomberos, puros bomberazos todo el día. Y todo era urgente en el mundo de la logística, o todo es urgente en el mundo de la logística y las aduanas. Pero un día caí en cuenta que si hacíamos una planeación de vida de lo importante, pocas veces íbamos a tener urgencias. Si nos enfocábamos en lo importante, lo urgente no sucedía. Y de esa manera teníamos una vida más relajada y más enfocada en resultados, enfocándonos en aquello que es importante. Yo uno de los problemas que veo en el día a día, sobre todo en las organizaciones, es que todo mundo se pasa resolviendo temas urgentes y todo es urgente, pero no importante. O puede ser importante y urgente. Por ejemplo, si nos da ahorita un infarto, pues es importante y urgente, ¿no? Hay que resolverlo. Dedica toda tu energía a resolverlo. Pero si tienes algo no urgente, no importante, no le dediques ni un segundo de tu vida a eso. Un líder aprende a establecer prioridades. Otra cosa es que a veces creemos o nos enfocamos pensando que todo es prioridad y al tener tantas prioridades nos colapsamos. Y establecer prioridades significa establecer prioridades, no señalar que todo es prioritario. Y a veces, si todo es prioritario, entonces nada es prioritario. Tenemos que establecer bien prioridades. Una herramienta que yo uso para establecer prioridades son las 3 R's. Las 3 R's es, ¿qué se requiere de mí? ¿Cuál es mi retorno? ¿Y cuál es mi recompensa? ¿Qué se requiere de mí? Por ejemplo, yo tengo la fortuna de dar clases en este centro universitario. ¿Qué se requiere de mí? Que dé la clase. O sea, no puedo mandar a alguien más a que la dé, yo soy el que la doy. O el alumno por lo menos me agendó a mí, entiendo que así es. Entonces, eso se requiere que yo lo haga. ¿Cuál es el retorno? Bueno, a lo mejor puede ser la paga o puede ser otro tipo de retornos que te da contacto con los alumnos, aprendizaje, porque también el maestro aprende. Y la recompensa. La recompensa es aquello que amas. La recompensa es hacer aquello por lo que pasarías el resto de tus días sin recibir dosis de energía extra. Dar clases para mí representa esas 3 R's. Dar clases para mí es una prioridad. Dar clases para mí tiene que ver con el desarrollo de mi liderazgo. ¿Por qué? Porque crezco. Cuando doy clases, no es el alumno el que crece. Crecemos juntos. Esas son las 3 R's. Otra manera de establecer prioridades es, todos hemos visto aquí en la escuela la ley de Pareto, ¿no? Si dedico el 20% de mi tiempo al 80%, a lo que me da el 80% de resultados, esa es una prioridad. ¿Qué es lo que me da más resultados? ¿En qué me debo de enfocar? ¿Por qué? Porque todos tenemos 16 horas al día. Tenemos que dormir 8 y tenemos que andamos, bueno, hay unos que duermen 12 a lo mejor, ¿no? Pero en general tenemos 16 horas. Y el éxito consiste en qué hago con mis horas de ocio, no cuando estoy trabajando. La creatividad viene cuando no estamos trabajando. Otro tema es cómo trabajar de una manera más enfocada en resultados. Por ejemplo, yo antes llenaba mi agenda
Tenía mi agenda llena desde que me levantaba a dar clase hasta la noche. Tenía la agenda llena por años. Y yo decía, no, soy altamente productivo, tengo la agenda llena. Estaba en un error. Tener muchas ocupaciones no te hace altamente productivo, ni te hace enfocarte en resultados. ¿Qué empecé a hacer? Del 10 al 20% de mis actividades las empecé a dejar en blanco y empecé a quitar actividades. ¿Por qué? Porque me quería enfocar en lo que era realmente importante y porque al dejar espacios en blanco en mi agenda me ayudaba a tener pausas. Y las pausas te ayudan a ser creativo, a hacer planes, a planificar, a tener la calma para escribir, a tener la calma para visualizarte haciendo aquello que quieres lograr. Otra característica de las prioridades es que eres proactivo, no reactivo. La proactividad es generar la acción. Un líder genera la acción. Un líder genera su propia agenda. Es que en el mundo aduanero nuestro hablas con un cliente, es que no me ha llamado, no ha llegado el oficio de la aduana, no ha llegado el bill of lading. Levántate y genéralo. Sé proactivo, levanta el teléfono, ve a la aduana, muévete. Esa es la manera de ser proactivo. Y eso también te ayuda a establecer prioridades. Y otra cosa importante del liderazgo es el carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter es en quién nos convertimos ante la adversidad, cómo manejamos las emociones, la actitud y los problemas en la adversidad. Porque en el mundo de los negocios, créanme, no va a ser un miel sobre hojuelas. En el mundo de los negocios hay que resolver problemas. De hecho, una de las virtudes de los licenciados en negocios internacionales es que deben de aprender a resolver problemas. De hecho, les quiero pedir un favor a todos. Que le digan a su vecino, soy un resolvedor de problemas, soy un resolvedor de problemas. Por favor, háganlo. Soy un resolvedor de problemas. Soy un resolvedor de problemas. ¿Quién me puede decir cómo se sintió diciéndolo? ¿Cómo se sintieron? Si no aprendemos a resolver problemas, no vamos a tener clientes, no vamos a tener ventas, no vamos a tener conexión con las personas con las que interactuamos. Y en el mundo logístico y aduanero, como en muchas otras áreas del conocimiento humano o al menos de negocios, no vamos a tener resultados. Aprender a resolver problemas es la primera virtud de un líder. Y hay que desarrollar esa cualidad. ¿Cómo se resuelven problemas? Con conocimiento, experiencia, pero sobre todo con un gran grupo humano que nos ayude a resolver áreas que a lo mejor nosotros desconocemos. Una manera en la que yo suplo mis debilidades, porque tengo muchas, es haciéndome de un equipo fuerte que supla aquellas debilidades que yo tengo. Y trabajamos en un grupo humano capaz de resolver todo tipo de problemas porque hay diferentes áreas de especialidad. Porque yo no sé todo. Mal haría en querer hacer todo. Un líder delega, sabe delegar y da seguimiento. El corazón del liderazgo, a mí me gusta hablar mucho del corazón del liderazgo porque el corazón del liderazgo es servir, es dar servicio. Y hemos entendido mal el tema del liderazgo. Hay muchos que se hacen llamar líderes que en lugar de servir, se sirven. Y uno de los problemas fundamentales de este mundo es que todo el mundo está queriendo más para sí y pocos son los que dan. Y el verdadero líder es el que da. Un día escuché la frase esa de el que no vive para servir no sirve para vivir, algo así, ¿no? Pero se me hizo como muy cursi. Entonces yo inventé la propia mía, mucho más sencilla, más plana, a lo mejor no tiene tanto arte, pero es matona. Y yo le digo, el líder que no sirve, no sirve. Y ya está. El líder que no sirve, no sirve. Y ya está. Un líder que sirve no debe de confiar en su posición ni en su título. Yo me acuerdo cuando llegamos, yo hablo de mi experiencia cuando en el 2006, cuando abrí la oficina en Manzanillo, porque fue un momento muy complicado en nuestras vidas de negocios.
Y me acuerdo que tenía un compañero en la asociación de agencias zonales, que él también era gerente de una agencia zonal, y me acuerdo que lo primero que hizo fue mandarse a comprar un escritorio de caoba, le puso un título ahí, licenciado en negocios intergalácticos, y quién sabe qué se puso así, y estaba más preocupado por el título y el nombramiento que por lo que iba a hacer. Y el dinero que tenía se lo compró en un Mercedes-Benz cuando todavía no vendía nada. Tenía un enfoque erróneo de liderazgo. El liderazgo tiene que ver con servicio, pero tiene que ver con no crear un obstáculo por una posición o un título. El líder conecta con la gente y se siente parte de ellos. Una historia que me encanta es que el CEO de Costco una vez voló todo Estados Unidos del este al oeste a visitar a un gerente que tenía de una tienda que estaba hospitalizado. Ese es el líder, el que conecta con la gente. Otra cosa del servicio es que debemos de considerar una gran fortuna tener la oportunidad de servir a otros. ¿Cómo puedes servir? Cuando servimos al cliente, hay que hacerlo desde el corazón, hay que entender la postura del cliente. Por ejemplo, yo conozco gente que se pelea con los clientes o no les contestan a los clientes. Hay que tratar de tener la visión para conectar con el cliente, qué es lo que necesita. Yo tengo un cliente, por ejemplo, que me dice, yo quiero que tú me contestes el teléfono. Yo le contesto el teléfono. Las primeras veces, una vez me acuerdo que le conté el día 43 llamadas. Como si yo fuera una enciclopedia andando, contestándole dudas. Oye, ¿cuál es la fracción arancelaria del dólar? Oye, pues dame chance de llegar a la computadora y ver, ¿no? Pues no me la sé de memoria, ¿no? Oye, voy a firmar este contrato, ¿cómo ves? Entonces, nunca le dije que no. Pero por servicio, por ponerme en su lugar, poco a poco fuimos llegando a un nivel donde teníamos ya mejor citas o reuniones semanales donde planteábamos todas sus dudas y yo me iba con todo un equipo humano de trabajo a resolverle sus dudas porque yo no sé de contratos internacionales, yo no soy especialista en muchas cosas. Ese es servicio, atender lo que se sienta atendido y aprenderle a resolver sus problemas, ser auténtico resolviéndole sus problemas. Otra cualidad importante del liderazgo es la visión. ¿Quién me ayuda a entender cómo entender la visión? ¿Qué es la visión? ¿Quién puede sugerir algo? ¿Qué es la visión? ¿Cómo la entienden? Allá, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo entiendo la visión como lo mencionó con Steve Jobs. Él tuvo visión, tuvo esa intuición que lo logró ver más allá donde las personas no están viendo. Entonces enfocan su punto en donde las demás personas, por falta de habilidad o por falta de aprendizajes, no logran verlo. Entonces, ¿cómo lo defino? ¿Cómo te llamas, perdón? Oscar. Muy buena definición, Oscar. De hecho, eso es visión. Visión es ver más allá que los demás, ver antes y ver más. Eso es visión. ¿Cómo le hizo Steve Jobs para ver el tema de los iPods mucho antes de que todo el mundo lo pudiera ver? Esa es la visión. Hay una frase que me encanta de Helen Keller, recordar que ella era ciega y sorda. Y un día le preguntaron a Helen Keller, oiga, ¿qué hay? ¿Qué es más feo? ¿Qué hay peor que no tener vista? Y ella dijo, peor que no tener vista es tener vista y no tener visión. Un líder trabaja permanentemente en el desarrollo de su visión. Y Carl Jung decía, si vemos hacia afuera, estamos soñando. Si vemos hacia adentro, empezamos a despertar. ¿Qué significa esto? La visión se tiene aquí. La visión está aquí, en el corazón. En mi experiencia en el crecimiento o en el estudio de liderazgo, he aprendido a nunca rechazar mi intuición. Nunca rechazar eso que tenemos aquí como que algo nos avisa, ese radar interno, he aprendido a obedecerlo. Porque los líderes así lo hacen. ¿Y cómo se desarrolla? La visión se desarrolla de muchas maneras. Una es haciéndole muchas preguntas.
Otra es cuestionarnos todo, acercarnos a la fuente. Por ejemplo, cuando yo decidí, me gustó esto del liderazgo, pues yo fui a acercarme con John Maxwell a aprender directamente de la fuente. Uno de los líderes favoritos que me gusta leer es Napoleón Hill. Cuando empecé a leer a Napoleón Hill dije, no voy a leer sus libros, voy a ir a su fundación y voy a acercarme a la fuente. Al acercarme a la fuente, a la Fundación Napoleón Hill, empecé a tener más visión. Y la visión se logra mucho en silencio, meditando, en los espacios en que no tenemos ruido. Yo a veces me sorprendo cómo este país es un país muy ruidoso. A donde vas, ahí está la tele a todo volumen, la Rosa de Guadalupe a todo volumen, música, la arrolladora Banda Limón, y hay mucho ruido, tenemos mucho ruido. Hay que buscar espacios de silencio. 1 hora a la semana en silencio, con los ojos cerrados, empezamos a tener visión y empezamos a desarrollar nuestra imaginación. En Estados Unidos, a principios del siglo pasado, había un doctor, un doctor que logró patentar muchísimos inventos, entre ellos el extinguidor, por ejemplo, él lo creó, el doctor Elmer Gates. Elmer Gates tenía su cuarto del silencio. Se encerraba en un cuarto, estaba aislado de ruido, en silencio oscuro, y solamente estaba en silencio. Y tenía una nota, una cuaderno y un lápiz. Y ahí apuntaba un montón de cosas. Solamente le llegaban cosas, estaba en silencio. Y así se desarrolla la visión. Otro aspecto fundamental del liderazgo es, afirmaciones de la visión, Usted puede determinar lo que es, lo que usted puede ver determina lo que usted puede ser. Es decir, yo me convierto en aquello que estoy viendo, siempre y cuando tenga un deseo ardiente para lograrlo. Solamente imaginar algo no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que generar acción, 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 acción. ¿Y saben qué? Tenemos una tendencia natural, por lo menos yo la tenía, a postergar. Yo dejaba los papeles en mi escritorio ahí como si a ver si el Espíritu Santo lo fuera a resolver. Acción. Hasta que un día leí un libro de W. Clement Stone que nos decía, si quieres tener acción en tu vida, antes de acostarte repite 100 veces acción, 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 o hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Y lo hacía. Y andaba yo por la calle, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Y me levantaba, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Pero me levantaba moviéndome, haciendo cosas, y empecé a resolver cosas, y empecé a dejar de postergar. Y lo que usted ve es lo que logra. Primero hay que verlo para luego conseguirlo. Un día le dijeron a Roy Disney, estaba un periodista entrevistando a Roy Disney y le dijo, mira qué bien quedó Epcot Center, qué bonito. Lástima que Walt Disney no lo alcanzó a ver, porque había muerto. Y Roy Disney le dijo, se equivoca, porque Walt Disney fue capaz de verlo primero, es que existe. Tuvo que verlo primero aquí para entonces materializarlo en lo que hoy es Walt Disney. Los grandes líderes así desarrollan su visión. Primero planean aquí. Primero ven y luego actúan. ¿Sí? Ok, ¿qué hacer para aumentar nuestros más y nuestro antes? ¿Cómo ver más y cómo ver antes? Primero, hay mucha gente muy talentosa. A mí me gusta juntarme con gente que tiene visión. A mí me gusta juntarme con gente de la que aprendo. A mí me gusta juntarme con gente que vea más adelantada que yo y de la que estoy aprendiendo. Y me hago preguntas, por ejemplo, yo constantemente me pregunto, ¿qué es el éxito para mí? ¿Qué es el éxito para mí? El preguntármelo me expande. ¿Qué es el éxito? Y lo escribo. Y mis conceptos y mis percepciones del éxito con los años han ido cambiando, porque yo soy el que está cambiando. Este es un tema de propiedad de la visión personal. Si miro a mi interior, me pregunto qué es lo que siento. Esto es para desarrollar la visión. Si miro hacia atrás, es qué he aprendido, cuál es mi experiencia. Si miro a mi alrededor, ¿qué está sucediendo con el mundo? No hay que ser críticos de lo que pasa en el mundo. Si miro hacia arriba, ¿qué espera el universo o el creador de mí? Pero sobre todo, si miro hacia adelante, ¿qué es lo que estoy viendo? La visión es adelantarnos a lo que estamos viendo. Y la visión es una cualidad indispensable del líder. Y por último, la expansión del liderazgo. El liderazgo se traduce en una sola cosa, y eso es crecimiento personal. ¿Y qué es el crecimiento personal? Es alcanzar nuestro potencial.
Un día leí que nosotros solamente trabajamos o desarrollamos el 10% de nuestro potencial y tenemos un 90% de nuestro potencial ahí inerte, sin trabajar, sin moverse. ¿Cómo desarrollar nuestro potencial? ¿Cómo saber todo aquello para lo que estamos diseñados? Estamos diseñados para grandes cosas, solamente no lo sabemos. Nuestro potencial es realmente ilimitado. ¿Estoy viviendo mi verdadero potencial? Es una pregunta de poder. ¿Yo estoy realmente alcanzando lo máximo de mi potencial? Solamente mediante el crecimiento personal podemos garantizar que vamos a tener una vida mejor. Si complementamos, muchachos, nuestro crecimiento personal con la formación académica que esta universidad nos da, nuestro potencial es ilimitado. El conocimiento académico que recibimos para la vida profesional nos logra tener eficacia. Pero la única manera de romper ese tope para que nuestra eficacia no sea limitada es mediante el crecimiento personal. En lo personal, yo dedico un mes del año a trabajar en un plan de crecimiento. Cada diciembre es mi mes favorito, porque me siento a trabajar en mi plan personal. ¿Y qué diseño en un plan personal? Mi crecimiento profesional a lo que me dedico. Un día Earl Nightingale dijo que si dedicamos 1 hora diaria a un tema por lo menos 5 años, nos convertimos en especialistas de ese tema. Yo soy alguien que siempre está leyendo de logística, de aduanas, porque es algo que me apasiona, es algo que me gusta y quiero ser especialista en logística. Pero mi crecimiento personal no más en la vida profesional, mi crecimiento personal tiene que ver con mi desarrollo intelectual, emocional, espiritual, físico y mental, y dedico y trabajo por objetivos en cada una de estas áreas de mi vida, porque sé que mi crecimiento personal me potencializa a otros niveles y a vivir con la vida que yo deseo vivir. Para maximizar el crecimiento tenemos que ser estratégicos, es decir, tenemos que ser muy buenos administradores de nuestro tiempo y ¿saben qué también? De nuestro dinero. Sin embargo, poco nos enseñan sobre cómo administrar el dinero. ¿Cuántos de nosotros estudiamos o hemos aprendido temas de educación financiera? La educación financiera, muchachos, gracias por compartirlo, la educación financiera es piedra angular de nuestras vidas y tenemos que dedicar el resto de nuestros días a manejar dinero. Todos los días tenemos un problema, es manejar dinero. Mi presupuesto diario, todos los días tenemos que ver con esos temas. Parte de mi crecimiento personal fue educarme financieramente. ¿Qué hacer con el dinero? ¿Cómo ser financieramente independiente? Y duré muchos años trabajando en este propósito, convertirme en alguien financieramente independiente. Y no me refiero a esto a ser un industrial multimillonario, es simplemente hacer que el dinero trabaje para mí y que este dinero sea mayor a mis gastos. Eso es libertad financiera. El crecimiento personal tiene que ver con estos factores. A la gente que yo conozco como verdaderamente exitosa, y no nomás que son millonarios, que son exitosos a nivel personal, veo que han dedicado muchas horas de su vida a su crecimiento. Por eso es tan importante el crecimiento personal. Y ya para finalizar, quisiera proponerles estos 7 pasos para desarrollar nuestro liderazgo en el día a día. ¿Qué debo de hacer yo como estudiante del CUSEA o un joven de este mundo para desarrollar ese liderazgo? ¿Qué es lo que debo de hacer? Primero decirles que no hay que esperar a que nos llegue una oferta impresionante en una empresa para ocupar un puesto directivo para ser líderes. Aún llegando no vamos a ser líderes, el liderazgo hay que empezarlo a trabajar. No esperar que la oportunidad nos encuentre sin preparación. Lo que yo hago es prepararme para cuando la oportunidad llegue. ¿Y cómo hacerlo? Lo primero es tener un propósito definido. Un propósito definido es tener un plan de vida, es saber a dónde voy. ¿Qué haría el resto de mis días con tal de lograr ese objetivo? ¿Cuál es una estructura de vida? El propósito definido es algo mayúsculo, es más allá de cualquier objetivo. Es dónde me veo, hablando de visión, en 20, 30, 40 años. Ese es mi propósito definido.
Además de tener un propósito, hay que trabajar en un plan. Diseña tu plan, planifica tu trabajo y trabaja tu plan. Y trabaja tu plan. Hay que hacer un plan por escrito. Así como los contadores, los financieros hacen un presupuesto, a ustedes aquí en el CUSEA les enseñan a hacer un plan de negocio, ¿no? ¿Por qué no hacer un plan de vida? ¿Por qué no escribir nuestro propio plan de vida? 3. Los grandes líderes son lectores. Los grandes líderes son grandes lectores y los grandes lectores son grandes líderes. Familiarizarnos con el arte y el hábito de leer. Leer algo al día. Yo un día me asusté, muchachos, cuando pues no soy muy hábil con las nuevas tecnologías y un día llego a mi casa y veo que mi teléfono me dice, pasó usted 4 horas en pantalla. Realmente me asusté, dije, ¿qué hice 4 horas? ¿A dónde se me fueron? ¿Cuándo me pasé 4 horas? Entonces ya me dije, muévale y no, tantas horas en WhatsApp, tantas horas de Facebook, tantas horas contestando correos y tantas cosas haciendo nada. 4 horas. Dije, en 4 horas me hubiera devorado un libro. Y desde entonces tengo un enfoque en por lo menos leer algo. Un buen líder siempre tiene el hábito de leer y un lector se convierte en gran líder. Dar servicio, 4, dar servicio. ¿Cómo puedo dar servicio? Ayudar a la comunidad, a la colonia, a la escuela, a lo que sea, a los demás. A lo mejor le puedo dar servicio enseñándole a alguien una materia que se le complique, por ejemplo, en mi barrio, en mi colonia, hacer algo. Eso es dar servicio. Yo viví en Manzanillo 10 años y me acuerdo que los domingos nos levantábamos por iniciativa de los colaboradores de la empresa, nos íbamos con unas bolsotas negras a juntar basura a la playa. Los mismos muchachos son los que lo promovieron. Y créanme, se siente uno bastante bien. Y no lo haces por la paga, y no lo haces por la foto, y no lo haces por reconocimiento. Lo haces simplemente por dar, por servir. Y porque es agregar valor a nuestro planeta. 5, desarrollar el hábito de la gratitud. La gratitud tiene un gran poder. Cuando nos acostumbramos a leer, escribir todos los días 5 o 10 cosas por las que estamos agradecidos, eso nos cambia nuestra frecuencia, nos hace sentirnos bien, somos positivos y créanme, los milagros empiezan a suceder. Yo tengo el hábito de todos los días escribir en mi agenda 10 cosas por las que estoy agradecido, aún habiendo vivido cosas que no fueron tan positivas. Por ejemplo, un día tuve una discusión con un proveedor fuerte. Y al día siguiente escribí, a ver, ¿qué me dejó esta lección? ¿Qué fue lo positivo de discutir con este señor? Y si encuentras algo, tiene un lado positivo. Y eso te empodera, te da valor. 6, hacer preguntas frecuentes. Lo que decía ahorita, ¿qué es el éxito para mí? ¿A dónde quiero ir? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en el CUSEA? ¿A dónde quiero llegar? ¿Quiero ser un empleado? ¿Quiero ser un autoempleado? ¿Quiero ser un dueño de negocios? ¿Quiero ser un inversionista? ¿Quiero estudiar en el extranjero? ¿Cómo le puedo hacer? Hacer preguntas de poder. Una de las cosas más importantes para la generación de ustedes, que más me gusta cuando lo veo en clases, es que son críticos, se cuestionan todo y eso es muy válido. Y 7, escribir todos los días 10 cosas que me acerquen a mi propósito. Oye, pero no tengo ningún propósito. Regresamos al punto 1, trabajo en mi propósito. Y todos los días escribir qué debo de hacer desde mi trinchera para tener un propósito o acercarme a él. Chicos, el mundo necesita líderes. Los negocios, la industria, el sector agropecuario, el sector de la construcción, el gobierno, la política, la educación, el sector médico, el sector educativo, el comportamiento y conocimiento humano requiere de líderes. Hoy más que nunca necesitamos líderes que sirvan a este generoso país. La intención de hoy no es otra más que despertar en ustedes la inquietud por desarrollar ese liderazgo que cada uno ya tenemos dentro. ¿Qué puedo hacer para generarlo, para lograrlo? ¿Qué puedo hacer por mi entorno? ¿Qué puedo hacer por mi industria, por mi empresa, por mi organización? ¿Qué puedo hacer
por México. Muchas gracias. Muy bien, ¿hay alguna pregunta para el maestro Miranda? ¿De aquel lado? Gracias. Buenas tardes. Disculpe, maestro. Aquí mi duda al momento de que se habla de liderazgo, hay algo que no se puede pues negar, y es que nadie es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, y cuando lo pensamos en un equipo, suele haber quienes no se prestan, a pesar de que por más intento en el liderazgo o esfuerzo, no suelen dar su compromiso del todo, y es donde estaría mi pregunta de qué se puede hacer con personas, se le diría como tóxicas o desinteresadas. ¿Qué se hace al respecto? Porque uno quiera que no, se afecta. Gracias. ¿Cómo te llamas, perdón? Carlos, gracias. Buena pregunta. Te voy a platicar, Carlos, uno de los errores más comunes que yo hice, que yo cometí cuando tenía una posición de poder en la que yo creía que era el líder. Cuando era un líder por posición, sin saber que tenía liderazgo por posición, mi enfoque fue tratar de quedar bien con todo el mundo. Mi gran error fue querer satisfacer todas las necesidades de toda la gente con la que interactuaba. Y me di cuenta que eso era imposible. Y yo pensaba, en la medida que yo conecte con ellos y quede bien con todos y le caiga bien a todos, voy a ser un gran líder. Y ahí cometí un grave error. Me di cuenta que el liderazgo es de servicio. Y dejé de enfocarme, ahí el error que yo estaba cometiendo es que estaba enfocado en mí y yo solamente veía las cuestiones desde mi trinchera. Cuando me di cuenta de la importancia de servir a otros, de conectar y tratar de entender el punto de vista de ellos, mi visión cambió. Y el primer paso lo primero que tuve que aprender para desarrollar mi liderazgo fue aprender a ser un buen escuchador, porque no sabía escuchar. Llegaba gente a mi oficina. No había teléfonos inteligentes en esa época, pero estaba en la computadora y no les hacía caso. O cuando llegas ahorita y está alguien con el teléfono y no te hace caso. No sabía escuchar. Cuando me empecé a enfocar en la gente, mi liderazgo cambió. ¿Hay personas tóxicas? Sí. ¿Hay personas negativas? Sí. Siempre las va a haber. Y a veces lo mejor para la organización es que se vayan. Pero no debemos de generar el cambio nosotros. Yo he aprendido que para tener visión y acercarte con la gente que tiene visión, aprendí a ver el perfil de las personas con las que pasaba mayor tiempo. Me acuerdo que tenía yo un desayuno con compañeros de la secundaria, no sé, nos juntábamos los sábados y yo llegaba y la reunión con ellos era quejarse del gobierno, de la empresa, de su patrón, del presidente. Entonces yo salía de esas reuniones agotado, cansado. Yo les llamo vampiros energéticos. Y a los vampiros energéticos, como en la tele, sal corriendo y cuéntase lo que más confianza le tengas. No pases ni más ni un minuto con él. Las personas tóxicas siempre van a existir. Un líder debe de escuchar y tratar de conectar con esa persona. Hoy día estoy asesorando una empresa con un liderazgo muy débil. Y me di cuenta que la parte más tóxica de la organización venía precisamente de la gerencia de recursos humanos. Y lo que he hecho es sentarme con la directora o la gerente de recursos humanos a escucharla. Lejos de emitir un juicio hacia ella, que sí es muy negativa, la empecé a escuchar. Y traté de ponerme en sus zapatos. Resulta que es una madre de 5 hijos, apenas tiene tiempo para ella. Tiene 3 hijos en la adolescencia, una edad difícil, y 2 como de 1 año y otro de 3 años. Entonces tiene una vida que no tiene vida. Entonces, en la medida que fui entendiéndola, empezamos a conectar y a hacer cosas para la organización. Es un consejo que te puedo dar, pero cada situación se resuelve viviendo una situación en específico. ¿Sí? ¿Alguien más?
Aquí tenemos 400 líderes, venga. Hola, buenas tardes, maestro. Mi nombre es Ricardo. Perdón, es que la cámara no te ve. Es que era por la cámara, perdón. Mi nombre es Ricardo. Estoy haciendo estudios acerca sobre la inteligencia emocional y uno de mis puntos a aclarar es el liderazgo, bueno, influyendo en influencia sobre la inteligencia emocional. ¿Cree que sería una buena solución para las empresas dar capacitaciones o dar como introducciones a sus empleados que van a puestos superiores o a crecer para desarrollar o fomentar el liderazgo de manera correcta? Sí, perdón, ¿Ricardo, tu nombre? Sí. Gracias, Ricardo. Sí, de hecho es súper importante saber de inteligencia emocional. Y es mandatorio que la gente en las empresas sepa de inteligencia emocional. Yo mismo, cuando estaba en España, que les decía, me leía algunos artículos de inteligencia emocional, pero no sabía qué era inteligencia emocional. Todo el mundo nos habla sobre el control de sí mismo, el control de las emociones. Todo desde la teoría está muy bien, pero nadie nos enseña cómo ejecutarlo. Un día fui a la empresa de un proveedor en Monterrey que eran coreanos. Y el gerente, el director, me enseñó su cuarto blanco. Y dice, mira, te voy a enseñar mi cuarto blanco. Dije, a ver, ¿quién pasa más conmigo? No me voy a hacer algo necesito un testigo, ¿no? No vaya. Y el cuarto blanco de él era realmente un cuarto blanco con aisladores de ruido y tenía un saco de boxear. Y le ponía la foto del proveedor o cliente con el que estaba enojado. Se lo ponía ahí y se ponía a tirar trancazos y liberaba un montón. Y ya que tiraba ahí trancazos y patadas, entonces sí iba y ya contestaba el teléfono. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Dice, lo hago porque si no tiro patadas, le voy a contestar, ¿qué quieres, hijo de tu tal por cual, no? Pero en coreano, no, hasta eso. Él decía, órale, pero decía, ólale. Ólale. Entonces, si bien es cierto, es importante saber de inteligencia emocional, hay que saber primero mecanismos o herramientas que nos ayuden a liberar estrés y estas emociones negativas. ¿Sí? ¿Ibas a preguntar algo? ¿Es posible que nuestra visión vaya cambiando conforme, o sea, por ejemplo, en prepa hicimos un diseño de plan de vida y pues pusimos una visión, pero pues ahorita ya son 3 años después, cuando ya estemos laborando, pues, o sea, vas evolucionando como persona, ¿está bien ir cambiando tu visión? Muy buena pregunta, gracias. Y de hecho la visión va perfeccionándose, va evolucionando, porque la visión cambia en relación en qué nos vamos convirtiendo mientras crecemos. Lo que yo creo es que el propósito debe de estar ahí, inmaculado, inerte, inmóvil, siempre el mismo propósito. Lo que debemos ir cambiando es el plan. A lo mejor un plan no nos sale y podemos corregirlo, pero la visión te va a ayudar a perfeccionar ese plan, incluso a esclarecer ese propósito. Por eso es importante conectar con esa parte nuestra desde el corazón, que es la que nos hace conectar con nuestra visión. Muy bien. Dos preguntas. La primera sería, ¿usted en qué nivel se considera que está del liderazgo? Y la segunda es, ¿qué hay más allá del quinto liderazgo? Si existe algo. Muy bien, gracias. Todos tenemos un nivel de liderazgo en diferentes ámbitos en el que nos desenvolvemos. Cuando estaba en la aduana, mi nivel era 1, si no es que -1. Pero hay que ir desarrollando cada nivel. Cuando trabajé en la empresa que tenemos en Manzanillo, que yo operé 10 años, nos tardamos 10 años, 8 o 9 años en llegar al nivel de producción. Es decir, teníamos un equipo de trabajo sólido en que nos conocíamos, no nomás era trabajar juntos, era ir a la playa los domingos juntos a juntar basura, hacer carnes asadas, ya era un nivel de conocimiento y de comunión entre todo el grupo. Eso lo hace un líder. Ahí llegamos al nivel 3.
y éramos reconocidos no solamente por la organización, por lo que hacíamos. En el medio aduanero de Manzanillo nos empezamos a dar a conocer por lo que hacíamos. Yo creo que me quedé en el intento por tiempo empezar a desarrollar. Llevé muchos especialistas en desarrollo humano para trabajar con estas personas. Y empezamos a trabajar en su desarrollo humano para que crezcan. Y logramos algo, pero nos quedamos ahí, porque luego me tuve que ir a Guadalajara. Pero luego regresé aquí a Guadalajara y abrí una oficina y empecé desde el nivel 1. O sea, el que haya alcanzado el nivel 3, casi 4 allá, no significa que lo tenía. Cuando llegué a Guadalajara aquí, tuve que empezar desde el nivel 1 y empezar a trabajar, que conmigo trabaja una chica aquí del CUSEA, y empecé a trabajar con ella para que me conociera. No llegué, yo ya soy nivel 4, por favor, vas a tener que… No. Tuve que llegar con mi posición, conectar con ella, transmitirle mi visión y hacerle ver a dónde queríamos llegar. ¿Sí? ¿Una más? ¿Qué tal? Ricardo Orozco, profesor, buenas tardes. Antes que nada, gracias por su labor, me encanta, sabe que soy fiel seguidor de usted. Una pregunta, hablamos del propósito bien definido. Me cuesta trabajo creer que no tengamos un propósito. Es imposible que nos podamos mover sin intención. Entonces, absolutamente todos aquí tenemos un propósito, pero probablemente pocos sabemos ya o habremos ya identificado cuál es. Y me gusta pensar que muchas veces trabajamos con un propósito genérico que se llama ser exitoso, ¿no? Si nos preguntan, ¿cuál es tu propósito de vida? Muchos contestaremos, ser exitoso. Usted habla de que su perspectiva del éxito cambia día con día. Hoy por hoy, ¿qué es el éxito para Alejandro Miranda? Gracias, Ricardo, por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Para mí el éxito no tiene que ver con dinero. De hecho, en algún momento de mi vida logré todo aquello que nos dicen que es necesario para ser exitoso. Tenía un muy buen empleo, era dueño de mi propia empresa, tenía muy buen ingreso, hacía lo que yo quería, era dueño de mi tiempo y tenía todo aquello que nos van diciendo que es necesario para ser exitoso. Pero nunca, como es en ese entonces, me sentí más vacío. Nunca me sentí más triste. Así, yo decía, por esto aspiramos los seres humanos, ya lo tengo, ahora ¿qué sigue? Y había un gran vacío en mi persona. Ese vacío fue lo que me movió, esa intuición, a ir por primera vez a India. Y tuve algo que me llamó a India, por eso siempre he seguido mi intuición. Yo no sabía hacer yoga y me fui a hacer yoga a la India. Todos mis compañeros de yoga así eran como Circus du Soleil, se paraban en un dedo y yo no me podía parar ni en mis pies. Pero algo me hizo ir. Ese viaje me cambió de por vida. Seguí mi intuición. Para mí el éxito tiene que ver con un equilibrio en todos los aspectos de nuestras vidas. Tiene que ver con un equilibrio en lo físico, mental, sentirme bien, estar claro, lúcido, emocional, intelectual, espiritual y entonces sí, financiero. Pero no es lo más importante. Yo lo que veo es que la humanidad o mucha gente está obsesionada con hacer dinero pronto. El dinero es importante, pero no es lo más importante. Y el éxito para mí es hacer todos los días algo que te acerque o desarrolle tu pasión. En mi caso, hoy hablamos del propósito, no hablamos de la pasión, pero en mi caso mi pasión me alinea con el propósito. Mi pasión es esto, ¿se nota? Mi pasión me alinea con mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito definido es alcanzar el máximo de mi potencial como ser humano y ayudar a otros a lograrlo. Y pasaré el resto de mis días trabajando en esto, consiguiendo algo. Si hoy, de toda la gente que hay aquí, uno se lleva la semilla de la inquietud, la semilla de la duda, la semilla del crecimiento personal, ha sido un magnífico logro. Eso es lo que para mí es el propósito. ¿Alguien más? Por ahí levantó. De nuevo yo. Esta es una pregunta
como para presidente. Yo creo que es valiosísimo, de lo que más podemos aprender o lo que más valioso se nos hace es la literatura. ¿Qué nos puede compartir usted como los libros que recomienda o lo que más les ha marcado vida? Muy buena pregunta, César, ¿verdad? Oscar. Oscar, perdón. Tengo una presentación, de hecho, que no la traje esa, pero siempre pongo los libros que han marcado mi vida para siempre. Y hay muchos. 1, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. El vasto trabajo de Napoleon Hill en relación con el desarrollo humano es interminable. Obviamente habla de la riqueza, pero no se refiere a la riqueza financiera. El libro de la conciencia de Osho me ayudó a despertar. Hay un libro de Pablo Neruda que se llama Confieso que he vivido, me cambió la vida. 4, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. 5, hay un libro que recibí en mi adolescencia, también me cambió mi vida, se llama El hombre mediocre, de un filósofo argentino que se llama José Ingenieros. Ese libro me sacudió, El hombre mediocre. 6, El poder de la mente subconsciente, de Joseph Murphy. 7, estoy diciendo de bote pronto los que se me ocurren. El 7, El hombre más rico de Babilonia, creo que es George Clason. 8, hay un libro que les recomiendo a ustedes que son licenciados en negocios internacionales, se llama The Richest Man in Town, el hombre más rico del pueblo. Es una entrevista a los 100 hombres más ricos de Estados Unidos, no los que conocemos, viven en el anonimato, no son los Zuckerberg ni los Bill Gates, son gente de negocios que empezó de la nada y ahora realmente tienen pequeños imperios en Estados Unidos. Otro libro que me ha marcado es Vivir intencionalmente o Vivir con una intención, de John Maxwell. Y 10, un libro que a lo mejor es un poquito duro de leer porque yo no le entiendo mucho, pero cada vez me acerco más, se llama Un curso de milagros. Ese. Muy bien. Muchas gracias, Erika. Pues gracias a todos una vez más. Espero se lleven algo hoy. Y para mí, que he tenido la oportunidad de estar hoy aquí, no habrá mejor precio o mejor pago en relación con el liderazgo, es que ustedes desarrollen al máximo ese nivel de liderazgo que ya existe dentro de ustedes. Muchas gracias. Pues agradecemos a maestro Miranda por su conferencia. Parte del agradecimiento es entre esta constancia, la cual dice: el Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales otorga la presente constancia al maestro Alejandro Miranda Torres por impartida conferencia de liderazgo para la vida diaria a los alumnos de la carrera de Negocios Internacionales, la cual forma parte de las actividades Negomarket 2019A en el QCA. Firma el doctor José Sánchez Gutiérrez, jefe de departamento. Y también le obsequiamos una camiseta de departamento, que sé que ya tiene la camiseta puesta, pero bueno, una más no de sobra. Y muchas gracias. Les pedimos que no se levanten todavía sus lugares. Van a hacer una dinámica aquí CTA, unos 5 minutos, por favor. Gracias.